al doctor Pedro López Cueto Espinosa. El doctor es urólogo, egresado de la UNAM con formación en el Hospital General de México, pero aquí la cuestión es que el doctor ya lleva muchos años trabajando y radicando en el puerto de Puerto Vallarta. Entonces el doctor está en este lugar desde hace ya un tiempo considerable. Cuenta con una clínica para hombres, a diferencia de lo que siempre vemos por todos lados, ¿no? Que hay clínicas para mujeres, para niños, pero como que al hombre lo relegamos. Entonces el doctor nos va a dar un tema por demás importante, porque muchas de las ocasiones en la consulta de primer nivel de atención omitimos este tema, como que no nos gusta o como que no le damos importancia. Sin embargo, es muy importante que abordemos el tema de lo que es la disfunción eréctil. Entonces, creo que va a ser de mucho interés porque además va ligado a los dos temas anteriores que estuvimos revisando con dos compañeros urólogos anteriormente, y que bueno, el doctor va a hacer un abordaje distinto a lo que habitualmente hemos oído sobre la disfunción eréctil. Entonces, dejo micrófonos para usted, doctor Pedro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Mónica. Buenos días. Feliz sábado. Es un placer poder estar aquí de manera virtual compartiendo pues, el diario vivir de uno como profesionista. Como mencionaba la doctora cuando hizo la presentación, yo soy un urólogo que egresé de la Universidad Nacional Autónoma de México con formación académica. Después, como especialista, hice la especialidad de urología en el Hospital General de México, y al final de mi residencia pude estar en la Universidad de Sao Paulo en Brasil, haciendo un año de subespecializaciones en cuestiones de laparoscopía más que nada. Y posterior a eso yo lo que hice fue venir a radicar a la ciudad de Puerto Vallarta. Cabe mencionar que mi llegada a Puerto Vallarta es un poquito sin desearlo, en el sentido de que yo venía como de vacaciones, y cuando llegué y vi lo que podía yo hacer aquí, pues me animé a iniciar un proyecto de vida aquí en Puerto Vallarta, ¿no? Yo llegué aproximadamente hace 18 años, solamente ejerzo la medicina privada, no ejercí medicina pública, ejerzo la medicina privada. Empecé con un pequeño consultorio, y parte de lo que en su presentación me hacían favor de mencionar era que creé un concepto de medicina diferente en relación a mi profesión, ¿no? Entonces, si corremos la siguiente diapositiva. Esta es la fachada de la clínica que hice. Es una propiedad que tenemos ya desde hace 12 años funcionando aquí. Fue un proyecto que se generó a través de un esfuerzo familiar, con aportaciones de mi madre, mis hermanos, para poder crear este nuevo concepto diferente, y que se caracteriza especialmente porque justo en el espectro de lo que yo veía que era la medicina del urólogo, eh, no sé si alguna vez ustedes lo han escuchado o algo así, pero siempre era un poco como el urólogo es el ginecólogo de los hombres, ¿no? Y mucha gente con desconocimientos de la medicina general, en general, decían, no, oiga, ustedes que solamente ven hombres. Y al principio yo me desgastaba tratando de decirle a la gente, no, es que es todo el sistema urinario, bla. Pero cuando me di cuenta que el 85% de la patología que ve un urólogo es más enfocada hacia el varón, entonces se me ocurrió crear un concepto único en ese momento para darle un enfoque. Esto fue como querer crear conceptos nuevos. Yo tuve un maestro en urología, el doctor Sergio Martín del Campo, en paz descanse, que siempre me decía que tratar de hacer algo diferente y novedoso era también pues apostarle a algo que podía tener éxito, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue fundamentar esto, ¿no? O sea, decir,
como bien lo decía la doctora Mónica, hay muchas, el Hospital de la Mujer, la Clínica de la Mujer, el del niño, en fin. Y en el hombre pusimos todo este énfasis, ¿no? La que sigue, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Angie, si nos, eso es, ya, Okay. gracias. Entonces, el nombre de ANCU, de la clínica, es porque tratar de lograr hacer un concepto que tenga impacto, buscamos encontrar un vocablo. En este caso es de la lengua quechua, que es por la zona de Perú. Y ANCU significa hombre que trasciende, hombre que evoluciona, un hombre que está en constante evolución. La siguiente, por favor, Angie. Y las instalaciones de alguna manera obedecen a lo siguiente, o sea, unas instalaciones obviamente pues profesionalizadas, limpias, modernas, en fin, y que le dan al hombre aspectos que buscamos, ¿no? Voy a hacer un comentario de mi previo consultorio que yo tenía en un hall de un hospital, en el cual éramos una pediatra, un cardiólogo, 2 ginecólogos, un dentista y yo. Y la verdad es que era una situación así porque el hombre que llegaba a consulta, cuando se acercaba a la recepcionista, que era una recepcionista común, le decía, oiga, es que vengo con el urólogo, pero desde verles el rostro ya iban así como con miedo de que alguien los fuera a identificar, o si se encontraban a la comadre ahí sentada, que estaba esperando la consulta de ginecología, y le decía, ¿y usted a qué viene, compadre? Pues el otro se quedaba pálido porque se quedaba como diciendo, es que vengo al urólogo, entonces ya la otra se le quedaba viendo como, uy, ya no, o tiene problemas de disfunción eréctil, o trae alguna enfermedad de transmisión sexual, entonces se sentían juzgados, ¿no? Entonces, en ese tenor, pues yo dije, bueno, vamos a darle al hombre un lugar donde pueda tener su club de Toby, donde pueda llegar y sentirse a gusto, y donde quien llegue ahí, él sepa que viene más o menos por las mismas condiciones de salud y que no tiene que estar de alguna manera sintiéndose señalado, ¿no? Hubo una anécdota que a lo mejor vale la pena mencionar, esa yo no la viví de primera instancia, pero mi recepcionista me dice que en una ocasión llegó un señor con su niño de 5 años de edad de la mano, y cuando llegó a saludar, el niño le dijo a la señora, a la recepcionista, le dijo, mi papi tiene un grano en el pito, ¿no? Y entonces, bueno, el señor lo acto seguido agarró al niño, se dio la vuelta, se metió al elevador y se fue, y nunca regresó, ¿no? Porque todos los que estaban en la recepción pues se quedaron así como, fue un acto inocente porque el niño lo hizo pues como una cuestión así de que le salió del alma, ¿no? De niño, pero que al final de cuentas nos da el reflejo de lo que uno quiere cuando uno va a buscar ayuda, ¿no? De por sí el hombre mexicano le cuesta mucho trabajo a veces hablar de este tipo de cosas, pues imagínense en unas condiciones que no son las apropiadas. Finalmente aquí en la recepción, si pasamos la que sigue, ustedes pueden ver hay un revistero ahí, la siguiente, y nosotros tenemos literatura que de alguna manera pudiera considerarse un poquito controversial si llegáramos a cualquier conjunto de cualquier lado, pero pensando que es una clínica para varones, pues tenemos revistas de fútbol, de béisbol, de coaches modernos, y obviamente algunas revistas que tienen documentos documentales o artículos que hablan sobre la sexualidad y todo esto, y son las revistas estas de Playboy, Revistache, en fin. Y con la comodidad y la tranquilidad de que sabemos que quien va a ir ahí va a poder verlas y estar esperando mientras pasa consulta, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es una fotografía de un evento en el que participé en Uruguay con la Sociedad Internacional de Sexualidad Masculina hace algunos años, y de aquí abordamos lo que en alguna forma sería ya lo que sería el tema que es de la disfunción eréctil. La siguiente. Entonces, tenemos que la disfunción eréctil como definición, y por eso presentaba la diapositiva anterior, de todos estos grandes consensos que hace a nivel mundial, de especialistas en urología, en sexualidad, en fin, todo esto, para poder llegar a una definición
en la cual la que se respeta o la que de alguna manera se adapta bien es la incapacidad persistente o recurrente de un hombre para lograr y o mantener una erección suficiente para tener un desempeño sexual satisfactorio. Y aquí yo pondría entre comillas 2 o 3 cositas en el sentido de que nosotros cuando hablamos de sexualidad no podemos hablar de normalidad, ¿no? Porque no hay cosas normales. O sea, la sexualidad es tan diversa como las percepciones de las cosas y de la vida de las mismas personas. No podemos encasillar a unas personas para decirles, es que tener una erección cada 3 días es lo apropiado y si no lo estás logrando, entonces tú estás súper mal. En fin, ese tipo de situaciones son las que nos hacen que nos volvamos un poco, además de ser científicos en el área de orgánica y metodológica, también que tengamos que abordar aspectos psicológicos. Nosotros como urólogos estamos confrontados diariamente con cada paciente a ver aspectos que tienen que ver con otra índole, ¿sí? La siguiente, por favor. Y en fin, aquí tenemos un asunto que tiene que ver un poquito como para entender globalmente el asunto. Se estima que más o menos afecta a 30 millones de individuos en Estados Unidos, entre los 40 y los 70 años de edad. Y existen, ¿no?, este tipo de proyecciones estadísticas que nos hablan de que estamos ante una situación de 322 millones de hombres en todo el mundo para el 2025. Son números, pero estos números la verdad es que yo creo que tienen que ver más que nada con algunos, no con aspectos desde el punto de vista científico, sino con aspectos que tienen que ver con nosotros como especialistas para entender lo global del asunto. Y la otra, para entender que todas estas proyecciones también tienen que ver con una cuestión de marketing, porque esto es de interés para las industrias farmacéuticas, porque de alguna manera son las que van a estar dándole cabida a toda la trata de soluciones de estos asuntos. La siguiente. Aquí tengo un pequeño comparativo de las cuestiones en cuanto a prevalencia en Estados Unidos y en México de la disfunción eréctil en cuanto a ciertos porcentajes. Vemos que los países se distribuyen de manera diferente. No significa que una población sea más o menos macha o más o menos esto. Y además, pues las estadísticas, la verdad es que también en alguna manera no son una ciencia que de repente se puede utilizar para mover las cosas hacia un lado u otro. Y también hay que entender una cuestión. Estas estadísticas también obedecen a la capacidad de hablar de temas, ¿sí? Y aquí yo me detendría un poquito en el sentido de decir, nuestros abuelos tenían problemas de disfunción eréctil, porque si nosotros estamos trasladando el problema al pasado, pues diríamos, no, pues no tenían. ¿Por qué? Pues porque no se hablaba del tema. Pero ha habido unos cambios en la manera de ver la sociedad, cambios en la manera de ver la comunicación y el acceso a mucha información que nos ha dado la posibilidad de ir avanzando en ese sentido y poder atraer cosas que antes no las veíamos y poder abordarlas. Y eso es una fortuna finalmente, ¿no? Entonces, aquí más que comparar los países como para creer que sí es mejor o no en México, podría yo decirles que se traduce de alguna manera en que el problema se ve desde otra perspectiva cuando tienes un grado de escolaridad y de conocimiento mayor y puedes hablar más de un tema. La siguiente. Regresamos un poquito al asunto de que la disfunción eréctil como problema de salud no es un asunto que tenga que ser específicamente abordado desde el punto de vista de una metodología exacta con cifras y en fin, porque también es un asunto que tiene que ver con el individuo, ¿no? Tiene que ver con aspectos de que nosotros estamos inmersos porque somos gentes que estamos afectados por lo social, afectados por lo espiritual, por lo emocional y por las cuestiones orgánicas, ¿no? Ahora, eso es verdad. Durante muchísimos años se había achacado o se había visto como que la disfunción eréctil era un problema meramente emocional, que era solamente para las personas que tenían aspectos de dificultad con sus aspectos emocionales, con problemas de estrés, en fin. Y a final de cuentas,
esto ha venido a dar un giro porque se ha visto que sí hay aspectos orgánicos que están perfectamente claros y que nos dan sustento para poder ver ese tema, ¿no? La siguiente, por favor. Los aspectos desde el punto de vista vascular, neurológico, hormonal, traumático y medicamentos influyen directamente en el desempeño sexual de un hombre. Si nosotros nos basamos en que la erección es básicamente hidráulica, porque vamos a llamarlo así, es el llenado de sangre de dos cilindros que están parcialmente vacíos de sangre, y cuando llega y se agolpa la sangre dentro del pene, llena estos que son los cuerpos cavernosos. Entonces, si nosotros no tenemos un buen sistema de conducción de esa sangre hasta los cuerpos cavernosos, pues entonces es una cuestión hidráulica que no nos va a permitir que podamos tener una buena erección, ¿no? El aspecto neurológico, como yo se los digo a mis pacientes, les digo, oh, finalmente, si usted no tiene un buen cableado para poder tener un circuito de electricidad en su casa y eso le afecta, en la cuestión neurológica, pues si no tenemos un buen sistema nervioso que nos vaya a tener una transmisión de los impulsos hacia lo que sería el estímulo sensorial del pene, pues obviamente eso también. Y eso se ve claramente en pacientes que han sufrido traumatismos a nivel cervical o a nivel de la columna vertebral, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Que eso, pues, estando en este escenario que es de médicos, pues lo entendemos perfectamente. Los aspectos hormonales, obviamente, lo traumático, si un paciente tiene durante una relación sexual alguna doblamiento excesivo en la erección, y eso hace que existe una ruptura de lo que sería la galbugina, y hay fuga de sangre, y eso se tiene que hacer una reparación quirúrgica. Eso después va a poder provocar una fibrosis, y esa fibrosis pues va a hacer una reducción en el tamaño del pene, y además puede condicionar que los nervios que estaban aledaños pueden también tener daño, y entonces tener menos transmisión, y también eso genera problemas para la erección. Y en medicamentos tenemos una serie de medicamentos que pueden ser a nivel neurológico, como los antidepresivos, o pueden ser también aspectos desde el punto de vista de algunos medicamentos para la hipertensión arterial, que se ha visto que tienen una relación con la disminución de la firmeza del pene. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces tenemos que hay enfermedades asociadas con la disfunción eréctil, y se hace como un círculo vicioso, ¿no? Ahorita lo vamos a analizar. La siguiente. Factores de riesgo, bueno, repetimos, jugamos un poquito en el mismo tenor. La edad, problemas de hipertensión y cardiopatía, problemas de dislipidemia porque pueden hacer que las arterias tengan menos conducción de la sangre, diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo, obviamente estos también estarían relacionados con el sobrepeso y la obesidad mórbida, alteraciones neurológicas crónicas, ¿sí? Radioterapia, braquiterapia, cirugías pélvicas, todo esto que puede afectar lo que sería lastimar o cortar nervios que pueden llevar la transmisión del estímulo sexual, traumatismos, medicamentos y depresión y estados de ánimo. La que sigue. Entonces, estas enfermedades asociadas, y a lo mejor hice un poquito de hincapié precisamente por lo que decía la doctora Mónica también en un inicio cuando me presentó, es ¿qué pasa en el primer nivel de atención, ¿no? ¿Con quién nos estamos confrontando? Pues los cuatro primeros renglones o corchetas que hay en esta diapositiva lo dicen, o sea, sabemos que el paciente que va a una atención de primer nivel, primera instancia, a medicina familiar, pues es un paciente que por lo regular tiene diabetes, hipertensión, dislipidemias y depresión, ¿no? O sea, y esto es importante porque son pacientes a los que estamos nosotros atendiendo y dándoles la oportunidad de ofrecerles alternativas para manejar mejor sus niveles de glucosa. Les damos opciones para mejorar su calidad de vida en cuanto a hábitos de alimentación y hábitos de deportiva o de ejercicio. Y también algunas veces pues también les damos algún tipo de ayuda o los mandamos con un terapeuta para que manejen cuadros de depresión.
Ahora, ¿qué sucede? Estos pacientes, al tener todos estos factores, independientemente de si tengan o no un buen manejo, van a producir en ellos ansiedad, disminución de su autoestima. Eso va a repercutir en la disminución de la calidad de vida. Y eso obviamente va y choca con la pareja, ¿no? Entonces, se vuelve una cuestión ahí en la que se integran los dos aspectos, tanto lo orgánico como lo psicológico. Por eso la importancia de poderlo ver, no nada más como una cuestión de tómese el hipoglucemiante y haga ejercicio y se acabó, ¿no? Ahí es donde podemos nosotros también abundar un poquito en el asunto de, bueno, ¿qué está sucediendo? En los hombres, para darles otro dato extra, el otro día que venía un paciente y me decía que tenía él alguna cuestión con bajo rendimiento y esto, y cuando él me dijo, porque ahora también ustedes saben que los pacientes van y se documentan en Google y en esto y lo otro y te vienen a dar un poco el balance de sus investigaciones personales. Y él es una persona que le gusta mucho investigar y entonces me dijo, oiga, es que yo ya estuve viendo y estaba ahí diciendo en los documentos que leí que la depresión, pero yo no me deprimo, ¿no? Yo no me deprimo. Y yo le dije, porque además lo conozco, dije, en los varones la depresión no es o no detona con esta cuestión de irse a aislar y aún ponerse a comer un medio litro de helado sentado viendo la tele, Netflix toda la tarde. En los hombres a veces la ira es una forma de manifestar depresión, ¿no? La ira, el estado de iracundo, de poco tolerancia y esto, es una forma de depresión y es la forma como el hombre lo manifiesta. Entonces, le cambió la cara, ¿no? Porque él sabe que es bastante iracundo. Y vi como él en ese momento hizo clic con el asunto y dijo, ok, entonces no, depresión no es que yo quiera ir a colgar o que me quiera estar pensamiento suicida, también puede ser este estado de estar constantemente molesto, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí, tomando en cuenta un poco los asuntos de la diabetes, ¿no? El 50% de los pacientes diabéticos después de 5 años son candidatos a tener disfunción eréctil. Si le asociamos diabetes más hipertensión arterial, estamos llegando casi al 80%. Entonces, redunda un poco en lo mismo. En la medicina de primer contacto, en la medicina de primer nivel, es donde encontramos al paciente diabético hipertenso, ¿sí? Y ese es un terreno súper fértil para trabajar estos aspectos de disfunción eréctil. Y no porque el aspecto de la disfunción eréctil sea atractivo desde el punto de vista de, qué sé yo, lo económico o lo que sea, sino porque le podemos modificar al paciente su vida y de una manera en la que realmente va a tener un impacto importante. Para un hombre, su sexualidad es prácticamente de las cosas más importantes que le revisten a él como ser humano, ¿no? Entonces, sí, la que sigue. Entonces, aquí, de alguna manera en ANCU, la clínica del hombre, pensando en el hombre, dije, bueno, ¿qué herramientas tengo yo o podemos crear para centrar al hombre como la pieza fundamental de lo que queremos darle y llevarlo y proyectarlo a algo que sea mejor para él mismo, ¿no? Y es donde decimos, bueno, ¿y cómo vamos a abordar o qué es lo que nosotros aquí decidimos hacer? La siguiente. Nosotros ya tiene muchísimos años que creé este paquete, digamos, paquete ANCO, obviamente, porque de clínica. Inclusive en la parte de arriba dice que es de julio a diciembre del 2019, porque ha ido cambiando de precios, pero este mismo paquete de julio a diciembre de 2019 lo mantenemos hasta hoy día 2021. Y esto ya es una cuestión ya de como de empresas socialmente responsables, lo que quieran, en el que podemos seguirle dando un buen costo a los pacientes. No, pues el costo porque no tiene ningún sentido y no es un anuncio desde el punto de vista de
mercadotecnia para mi empresa. Pero sí, de alguna manera, ponerles qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo, y cuando nosotros trabajamos con un laboratorio podemos hacer que todos estos estudios sean menos costosos porque los hacemos en bloque, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es yo hago un rastreo del ultrasonido para, con el afán de ver que no haya piedras en la vejiga, ver cómo están los riñones, que no hayan piedras, que tengan una forma adecuada, que el parénquima y la corteza estén bien, que la próstata tenga un tamaño normal, o si está crecida, obviamente determinarlo, la vejiga antes de orinar, la vejiga después de orinar, y determinar si hay residuo de orina después de orinar, como para pensar que hay una obstrucción urinaria, ¿sí? Y en los estudios de laboratorio, una biometría hemática con afanes de ver anemia, leucocitos, plaquetas, la glucosa porque nos interesa ver lo de la diabetes, estamos hablando de pacientes que son susceptibles de esto, creatinina para ver la función de los riñones, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, los 5 elementos básicos para ver la función hepática, que serían TGP, fosfatos alcalina, bilirrubinas, proteínas, antígeno de la próstata, obviamente, pues nos interesa porque es importante para todos los varones mayores de 40 años de edad, y aquí está debajo testosterona total. Agregamos este puntito porque en este espectro que estamos viendo, bueno, tipos de coagulación, examen general de orina. En 2 días tenemos nosotros todos estos elementos para poder platicar con el paciente. La siguiente. ¿Y qué es lo que sucede? Que lo que nosotros hacemos es buscar un estado de beneficio para el hombre, pero también para la mujer. Para que tengan una idea más o menos de cómo se plantea el asunto, nosotros que tenemos la clínica del hombre y se anuncia así en todos lados, en fin, el 85% de las llamadas telefónicas que se hacen para generar una cita aquí, las hace una mujer. ¿Por qué? Por la filosofía de nuestro pueblo mexicano, varón, de no querer creer que estoy enfermo o no querer creer que puedo necesitar ayuda. Y entonces es la mujer, el balance de la familia, es la que lleva de alguna manera el pilar de la salud de una familia. Y por eso también ha sido mi objetivo. Cada vez que me hacen a mí una entrevista en el radio o alguna cosa por el estilo, yo siempre digo que mi mercado natural es las mujeres. Yo le hablo a las mujeres porque son las que me los jalan de las orejas y me los traen al consultorio, ¿sí? Porque el hombre por sí mismo no va a llegar. O sea, de hecho es muy simpático estar viendo cuando están haciendo una cita y la señora está hablando y le decimos, mire, tenemos un espacio a las 6, y entonces está, oye, que a las 6, ¿no? Entonces, o sea, el hombre está ahí junto, pero ni siquiera tiene la capacidad de él mismo agarrar el teléfono y llamar y pedir una cita, ¿no? Entonces, a través de crear nosotros, o sea, este vínculo, este binomio, sabemos que estamos creando todo un entorno mejor para la familia. La siguiente. Porque aquí esta es una frase muy bonita o muy representativa. No hay nada que una más a un hombre que a una mujer que el sexo, pero al mismo tiempo nada puede separarlos más, ¿no? O sea, y esta frase así como solita se queda como de mucho impacto, ¿no? La siguiente. Y ya entramos entonces en el tema un poco de ver, pues ya estuvimos pensando, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que queremos? Ya vimos que nuestro objetivo es la familia, que nuestro objetivo es que el binomio pareja esté bien, que el hombre tenga el cuidado de hacerse chequeos constantes para poder estar bien. Pero cuando identificamos a un paciente que ya tiene el problema de la disfunción eréctil, ¿cómo lo empezamos a manejar? Bueno, hay que hablar con él porque se tienen que hacer modificaciones del estilo de vida, ¿no? O sea, los pacientes que ingieren sustancias tóxicas, los pacientes que ingieren bebidas alcohólicas en exceso, que hay pacientes que tienen aquí en el puerto, en Puerto Vallarta. Yo tengo muchos pacientes que tienen una vida muy nocturna, ¿no? O sea, son meseros o cuestiones que trabajan en antros y entonces ellos, su vida es completamente contraria al horario natural de nosotros. Y ellos empiezan a trabajar a las 10 de la noche, terminan a las 5 de la mañana, entonces rompen con muchos ciclos circadianos. Si utilizan sustancias tóxicas, pues peor, ¿no?
Entonces, hay que hablar con ellos y ver de qué manera poder lograr un balance entre su estado de vida y con su calidad de vida, ¿no? Luego, como todo en esto va en escalerita, ¿no? O sea, nosotros no podemos irnos hasta la solución final, entonces empezamos con lo que sería la educación, platicar con ellos y obviamente el tratamiento oral, ¿no? Después vendrían ya tratamientos más invasivos, que serían inyecciones dentro de lo que sería el cuerpo cavernoso del pene, o artefactos que pueden ser externos para como una bomba de vacío que utiliza una liga en la base del pene para atrapar la sangre mientras se tiene el acto sexual. Y también, finalmente, pues tratamientos de implantes ya que se colocan dentro de lo que sean los cuerpos cavernosos para sustituir la erección de una manera diferente. La siguiente. Y cómo abordarlo en una consulta de primer nivel, ¿no? Que es parte del asunto. ¿Cuándo se me ocurre a mí poder yo, como médico de primer nivel, decirle, oiga, vamos a hablar de sexo, ¿no? O, oiga, ¿qué onda? La siguiente. Así. La siguiente. Como algo muy natural. Como algo que es bastante frecuente y que puede cambiar radicalmente la vida del paciente y su pareja. O sea, no hay un momento especial que yo pueda decirles más que el momento en el que uno puede hablar de esto con franqueza y con tranquilidad, sin tabú, ¿no? Pero si estoy ante un paciente que es diabético hipertenso, pues se puede utilizar como una muletilla, decir, oiga, usted está tomando antihipertensivos y la diabetes no se está controlando muy bien. Le puedo decir que los pacientes diabéticos en general tienden a tener problemas con la erección. ¿Usted cómo va? ¿Dónde está usted en ese escenario, ¿no? Y aunque parezca que están metiendo o se están abordando un terreno que pudiera ser de intimidad, pues es algo que tiene que ver con la vida del paciente y que de alguna manera va a ser importante para él. Yo creo que lo va a agradecer al final de cuentas. Puede de ahí partirse a la base de decir, bueno, pues vamos entonces a complementar sus análisis con la testosterona o vamos a complementar sus análisis con este u otro estudio y de alguna manera podemos tener elementos para poder identificar si usted tiene algún aspecto orgánico que le esté condicionando que esto le esté pasando. Y de ahí partir a que se pueda tener alguna solución en su problema, ¿no? Entonces, esta es parte de la esencia de poder decirles a ustedes, y hoy se los puedo decir con toda tranquilidad, que es importante que ustedes toquen este tema. Recuerdo hace muchísimos años cuando en alguna ocasión algún médico vivió esta plática, no sé, 10, 15 años, 10, 12 años, o plática relacionada con esto, y era para médicos generales justamente, y alguien me decía, pero ¿cómo vas si les dices a los médicos generales estos que son los tips de la urología? Tú deberías de decirles, no deberías de decirles, guárdalo en secreto porque si lo saben al rato lo van a hacer y no van a mandar pacientes. Eso, además de ser muy egoísta, pues la verdad es que es poco inteligente porque si más doctores en la medicina aprenden sobre disfunción eréctil y entonces van a tener más pacientes que los van a buscar y esos mismos más pacientes van a tener, si en algún momento dado se requiere algo más sofisticado, pues lo van a enviar con el especialista, ¿no? O sea, no se trata de esconder esto para que yo sea el único que lo sepa hacer, ¿no? Porque eso, además de ser muy egoísta, es muy tonto desde mi punto de vista, ¿no? Pero por eso es importante que estos temas se platiquen y que se dé la oportunidad y que se rompa el tabú de que solamente el urólogo es el único que va a poder saber cómo manejar este tipo de cosas. Con capacitación creo que se puede hacer una medicina de primer nivel sin ningún problema. La siguiente. Al final de cuentas, de lo que se trata es de la felicidad de la pareja. La siguiente.
La siguiente, por favor. Y vamos a entrar en un poquito del tema de lo que serían los tratamientos orales, ¿sí? Los tres pivotes de la disfunción eréctil serían estas tres fórmulas que de alguna manera son las que están en el mercado como bien fundamentadas, porque hay muchísimos productos patito y hay muchísimos productos milagro y hay muchísima mercadotecnia malintencionada que también anda buscando, porque como es un aspecto que ahora se ha visto que puede generar ingresos económicos, se han inventado muchas cosas malas por ahí, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos a lo que es el sildenafil, que su nombre de primera instancia o su primera molécula se llamó Viagra, ¿sí? El vardenafil, que es el Levitra, y el tadalafil, que era el Cialis. De estos ya existen una gran diversidad de nombres diferentes porque han perdido la patente y hoy en día podemos encontrar con muchos nombres fórmulas de estas con farmacéuticas que ya los están replicando. Ahora, de sildenafil están las dosis de 50 y 100 miligramos. El sildenafil, que vamos a redundar en lo que había sido el Viagra y hoy hay muchas moléculas, es un medicamento que tiene una duración de 4 horas en el organismo. La vida media del medicamento es de 4 horas. Entonces, es un medicamento que tiende a actuar en 30 minutos después de tomarse y genera un secuestro de sangre hacia lo que es el cuerpo cavernoso y genera una mejor erección durante aproximadamente alguna media hora o un poquito más, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el vardenafil? Vardenafil vino a generar mayor cantidad de tiempo en el sentido de que la vida media era de 12 horas aproximadamente, ¿sí? Y taladafil, que era el Cialis, ese generó una respuesta de 36 horas, ¿sí? Por eso, de alguna manera, taladafil vino a romper un poco el esquema de éxito que traía el sildenafil o el Viagra, porque le dio la oportunidad, con el tiempo de vida media del medicamento, a que los pacientes tuvieran mayor libertad en cuanto al tiempo y el momento de encontrar las erecciones, porque eran pastillas que les podían generar erecciones una noche y a la siguiente mañana también, y en fin, ¿no? Ahora, estos tres medicamentos comparten efectos adversos que es importante que los pacientes los reconozcan, ¿sí? Y lo sepan. Como los receptores de estos medicamentos tienen una afinidad hacia receptores en el pene, en las arterias del pene, también hay arterias similares en la retina, en el cerebro y en la nariz, y por eso los pacientes experimentan básicamente este tipo de cosas. Cefalea, ¿sí? Congestión nasal, ojos rojos, y algunos también experimentan dolor en la zona baja de la espalda por el tipo de receptores. Pero eso, advirtiéndoselo al paciente, el paciente lo va a vivir como una experiencia de que lo conoce. Algunos no lo van a tolerar y van a tener que suspender el tratamiento porque pueden ser muy sensibles a esto, pero algunos otros, tomándose algún analgésico para la cefalea, pueden seguir con su vida normal. Ante la exposición de varias dosis, muchas veces los efectos adversos se van atenuando y ya después no los experimentan, ¿no? Y además, como todo esto, efectos adversos, no es en el 100% de los pacientes, se refiere que más o menos un 10% de los pacientes son los que tienen este tipo de síntomas, pero es obligación de quien lo prescribe decirles que esto puede llegar a suceder. La siguiente. Lo que me comentaba, el efecto adverso va desapareciendo y no han sido medicamentos que han generado problemas graves en cuanto a la presión arterial, función del corazón o en el electrocardiograma. Pero sí es importante, como dice al final, hasta abajo, que no se pueden combinar con nitratos, sobre todo en pacientes que lo estén usando, porque entonces sí pueden crear un problema de salud muy importante, ¿sí? La siguiente. Creo que los va a ir subrayando cada uno de ellos. Y bueno, pasamos a la que sigue. Y redundando un poco en la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, pero también el tiempo va a tener
podemos individualizar a cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Doctor, disculpe. Sí. Entonces, alguien que tiene cardiopatía isquémica, por ejemplo, y que toma clopidogrel y que no tome nitratos, ¿sí puede usarlos? De preferencia, yo creo que se buscarían otras opciones en ese caso. Ok, gracias. En cuanto a la cuestión que refería yo del tiempo, hay pacientes, por ejemplo, recuerdo una ocasión en que un paciente que le prescribí el Cialis, que tenía una duración de 36 horas, después de unas semanas vino molesto en mi consultorio y me dijo, oiga, doctor, lo que me dio no me gusta. Y le dije, ¿pero por qué? Me dice, pues es que el problema es que yo estoy en la oficina, me tomé la pastilla para estar con mi mujer el fin de semana, pero llegué a la oficina y el lunes al mediodía pasó la secretaria, le vi la minifalda y tuve una erección y estaba yo en una junta y me sentí muy incómodo. O sea, entonces, no quiero algo que me dure tanto tiempo porque me saca de mi balance. Yo estoy en la oficina en otros aspectos, ¿no? Entonces, es importante saber qué es lo que necesita cada quien. También hay pacientes aquí en Puerto Vallarta que son arquitectos, que su familia vive en Guadalajara y ellos vienen, trabajan aquí y van nada más los fines de semana. Entonces me dicen, no, doctor, a mí, yo necesito algo que me ayude para estar bien en casa, pero yo cuando esté aquí, pues yo estoy trabajando, entonces no necesito ningún otro tipo de cosas. O sea, entonces, individualizar cada uno de los casos también es parte de la obligación de nosotros para saber qué es lo que los pacientes quieren. Me recuerdo otra experiencia en la que yo estaba platicando con una pareja de dos pacientes, yo creo que estaban rondando los 60 años de edad, vino con su esposa. La señora estaba un poquito despistada o distraída cuando yo estaba hablando con el señor y le dije, bueno, pues mire, le puedo dar este medicamento que le puede ayudar a tener. Y en eso la señora soltó lo que estaba haciendo y dijo, a ver, espérame, doctor, espérame. A mí, con lo que yo tengo con mi marido, estoy contenta, entonces no me le ando dando más, ¿no? O sea, y entonces uno entiende que uno está para darle al paciente lo que necesitan y lo que les puede ofrecer, ¿no? Gracias a que tenemos esta oportunidad, esta gama de medicamentos, podemos trabajarlo de manera así, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí, en cuanto a la cuestión de cómo se ve en la perspectiva, y por eso estoy dándole énfasis a la perspectiva de hombre-mujer, ¿no? Para los hombres, cuando no están tomando tratamiento, bueno, trabajar en el interior ellos o alguna sienten actividad que no tienen masculinidad, a la se unidad sienten de que no tienen consulta. capacidad física, sienten que ya no son jóvenes o que tienen algún problema de salud. Las mujeres, cuando un hombre no tiene tratamiento de disfunción eréctil, lo atribuyen a falta de masculinidad, a veces le digo, oye, ¿qué pasó? Está bien que estés viejito y todo esto, pero las mujeres siempre agregan el componente de que falta amor, ¿no? La siguiente. A diferencia de que cuando hay tratamiento, entonces ya se llega a un consenso entre las partes en el que, oye, pues entonces la vida sexual ya es más espontánea, más relajante, nos sentimos tranquilos, ya no me estoy centrando yo nada más en el coito como hombre, la mujer se siente más tranquila porque no anda con prisas, y al final de cuentas, ambas partes consideran que ya teniendo una vida sexual con tratamiento, cuando hay una pareja que tiene disfunción eréctil, el amor tiene un componente importante en la vida de los dos. La siguiente. Los tratamientos que van a interferir menos con el flujo erótico, ¿sí? Son los que de alguna manera nos pueden ayudar a mejorar todo esto, ¿no? O sea, y esto es en el sentido de que una de las cosas que podía poner en jaque a una pareja es que se tenía que estar centrando en tomar la pastilla porque iba a tener 4 horas de duración y entonces si no se la tomaba o se la tomaba pero no había nada, iba a ser frustrante después no tener éxito en la intimidad, ¿no? Entonces esto ha ido cambiando. La siguiente. Ok, un poquito lo que mencionaba ya previamente, que siempre es importante hablar de los efectos adversos. Y la otra cuestión, y aquí tiene que ver con esta automedicación o la medicación de farmacia que dicen, oiga, tomes esto,
si el paciente no se hace el protocolo de análisis, muchas veces se está tratando con medicamentos que lo único que pueden hacer es después generarle mayor frustración porque no hubo éxito a pesar de estar usando algo para mejorar la erección. La siguiente. Tratamientos que también van a ser complementarios, ya después de tocar el tratamiento de la disfunción eréctil con pastillas tomadas, sería la testosterona, ¿sí? Que se puede hacer, hay un esquema de aplicación en una crema que se utiliza todos los días. Está también la intramuscular, hay algunos implantes también ya que están poniéndose en boga, sobre todo para darle mayor duración, la aplicación de testosterona en las presentaciones más antiguas, o es una aplicación que se hace como cada 15 días, entonces estar inyectando cada 15 días genera esa molestia y hay pacientes que además hacen picos cada vez que se lo aplican, entonces ahora ya hay otras disposiciones, ¿no? La inyección intracavernosa, que en nuestro país tenemos el Caberjet, que es una aplicación que se hace dentro del cuerpo cavernoso y va a producir un secuestro de sangre al pene para poder tener erecciones. Como riesgo existe lo del priapismo, que sería que se queda permanentemente erecto por más de 6 horas y pudiera comprometer la función del pene, ¿no? Bombas de vacío que son externas al pene, que es como se hace con bombas de estar jalando de aire para que se genere vacío y esto secuestre sangre, pero al final se tiene que poner una liga en la base del pene para poder estrangular la salida de la sangre y poder tener relaciones sexuales. Y si se usa de manera inapropiada, pues obviamente puede producir alteraciones importantes, ¿no? El tratamiento quirúrgico, que sería la prótesis de pene por elementos maleables o semimaleables, o también hay un sistema de bomba de tres elementos, que son muy buenas alternativas para los casos en los que se requiere, pero también hay que tomarlo en cuenta porque son bastante costosos. La siguiente. Regresando un poco aquí al asunto del paquete, y lo hice para que me recordara hablar un poquito más del tema de la testosterona, la que sigue. Porque tenemos de repente pacientes que vienen con esta cuestión de la disfunción eréctil, vienen con una cuestión de disminución en el apetito sexual y con mucha frustración porque las parejas están de alguna manera exigiendo o en una actitud a veces hasta un poco combativa. Y aquí yo este cuadrito se los muestro a los pacientes cuando hacemos la aplicación de testosterona en dosis trimestrales con un medicamento que se llama, es un decanato de testosterona, el nombre comercial es Nevido. Entonces, con las aplicaciones trimestrales, el paciente no nada más se enfoca en lo que sería la cuestión sexual, que sí se ve beneficiado, sino que además son pacientes que se benefician en aumento de la fuerza del músculo, en la disminución de la grasa, disminución de la circunferencia de la cintura, ¿sí? Aumento de la densidad del hueso. O sea, a nivel corporal, muchos hombres que tienen 50, 60 años de edad, que están entrando en disminución de sus niveles de testosterona, con esto mejoran mucho. Y la cuestión es en la primera gráfica solamente se enfoca a 36 meses, pero en la segunda gráfica está medido en semanas. Es para ver la cuestión de la mejoría de parámetros sexuales de la aplicación trimestral, pero por semana. Y aquí hubo mejoría en la función eréctil, mejoría en las erecciones matutinas, mejoría en la actividad sexual, mayor pensamiento y fantasías sexuales, y obviamente repercute en la satisfacción sexual, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que es otro sustrato, ¿sí? Porque si nosotros nada más tratamos a los pacientes con disfunción eréctil dándoles una pastilla y no vemos que lo que ellos tienen es una deficiencia de testosterona, entonces vamos a quedarnos cortos con algo que podíamos mejorar desde otro punto de vista. La siguiente.
Y aquí entramos un poquito para entender otros aspectos, si hay algunos otro tipo de cosas que pueden jugar un papel importante en la disfunción eréctil. Hoy en día la verdad es que se tiene claro que la próstata sí juega un papel importante en la función sexual. La siguiente. La próstata cuando crece o tiene esta cuestión de la hiperplasia prostática, empieza a comprimirlo el paso de la orina por la uretra prostática como un mecanismo de presión, ¿no? Pero alrededor de la próstata es por donde transcurren los nervios que van hacia el pene y por eso también de alguna manera pueden verse afectados, ¿no? Además de que una persona que está constantemente preocupado por levantarse 5 o 6 veces en las noches para orinar y insatisfecho, molesto, con dolor en el vientre y en fin, pues lo que menos quiere es tener intimidad con su pareja. La siguiente. ¿Sí? O sea, está tan incómodo que para él la cuestión sexual pasa a un término completamente diferente, ¿no? La siguiente. Obviamente estos habla de hiperplasia prostática, que son los síntomas que es orinar frecuentemente, tardar para comenzar a orinar, el chorro débil y delgado, chorro entrecortado, ardor para orinar, despertar por las noches varias veces para orinar y la sensación de no estar vaciando la vejiga. La siguiente. Retomando el asunto del paquete, como queriendo ponerlo en 3 sitios diferentes de la plática, como diciendo, me ayuda para ver la cuestión de cómo está la situación de lo general, que es diabetes, hipertensión, hiperlipidemias, en fin. También me ayuda para valorar cómo está la testosterona y también aquí me ayuda para valorar cómo está el antígeno de la próstata y el vaciamiento de la vejiga y el crecimiento prostático. Entonces, y el examen general de orina, porque si tiene abundantes bacterias, tiene levaduras y tiene presencia de uratos amorfos y fosfatos y oxalato de calcio, pues todos esos me van a dar elementos de juicio para poder entender por qué esto también puede estar afectando, ¿no? La siguiente. La siguiente. Y aquí les platico que hay un estudio que se hizo hace muchos años, yo participé del Alpha One, que era cuando alfusocina, que es un medicamento que en el mercado se llama Shatralo de 10 miligramos, se diseñó, fue un medicamento que tenía el diseño para mejorar el flujo urinario. Es un medicamento que realmente mejora bastante el flujo urinario en pacientes con crecimiento prostático o que tuvieron una retención aguda de orina y se les da después y se le quita la sonda y el paciente después de eso puede seguir ya orinando sin necesidad de sonda, ¿no? O sea, ha habido muchas situaciones en las que la alfusocina tuvo un buen impacto en la cuestión de la calidad para mejorar la próstata y el flujo urinario. Sin embargo, se determinó también que muchos pacientes, al empezar el protocolo y estar en el protocolo y durante el uso de la alfusocina, notaron que su vida sexual regresó. Era algo que habían puesto en un apartado de espérame tantito porque ahorita estoy viendo lo de mi próstata y no. Y cuando mejoró su cuestión de flujo urinario, ya no tenía que levantarse en la noche a orinar, entonces retomaron su vida sexual de una manera diferente. Entonces lo hago un poquito como dándole un poquito de soporte a este asunto de lo de la próstata con el tratamiento medicamentoso que era diseñado para próstata, pero que repercute en la vida sexual de los pacientes. La siguiente. También aquí abordaría un poquito el asunto de lo que sería el taladafil. El taladafil inicialmente se hizo de 20 miligramos que es el Cialis y mejoraba muchísimo la vida sexual de los pacientes. Los efectos adversos eran más o menos interesantes, pero la vida sexual de los pacientes por 36 horas mejoraba bastante. Hoy en día existe ya la presentación de taladafil de 5 miligramos, pero las cajas vienen de 14 o 28 tabletas. ¿Por qué? Porque se vio que el beneficio que ofrecía el taladafil, que fue diseñado para la disfunción eréctil, a diferencia de la alfusocina, que fue diseñado para hiperplasia, se vio que el efecto que generaba el taladafil 5 miligramos tomándolo todos los días era que mejoraba el flujo urinario, mejoraba la satisfacción y además complementaba la vida sexual de los pacientes. O sea,
Y aquí es uno de los medicamentos que podemos considerar que pues mata a dos pájaros de un tiro, porque lo puedo ofrecer como para mejorar el flujo urinario en pacientes que además tienen problemas de disfunción eréctil. Entonces, nos generan una muy buena alternativa de manejo. Y esta diapositiva pues, se las puse como de despedida de la plática, de lo hermoso que es el lugar donde vivo, y pues compartírselo para que el día que quieran puedan venir a darles una vuelta por acá y disfrutar de las playas de Puerto Vallarta. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. No sé si alguno de nuestros asistentes quiera abrir su micrófono para hacer preguntas o utilizar el chat. Cualquiera de las dos maneras es bueno. Sí, buenos días. Intervenir. Adelante, Buenos doctora días. Trini. Sí, doctor, con respecto a la disfunción eréctil, ¿hasta qué edad se puede considerar con responsabilidad de atención a un paciente? Un paciente a veces llega de 70, 80 años y llega con la misma problemática que un hombre de 40, 50 años. ¿Es responsable darles tratamiento por igual? Sí, le voy a platicar que hace como 15 días llegó un paciente aquí al consultorio, como de 82 años de edad. Y me dijo, doctor, es que enviudé hace 2 años. Y la verdad es que yo quiero seguir teniendo actividad sexual. El señor le hice su evaluación, tiene un estado de salud bastante aceptable y pues yo veo que es alguien que es un buen candidato para poderle dar lo que él requiere, ¿no? Como decía yo en el principio, ¿dónde está la normalidad en cuanto a eso, no? O sea, así como ese señor, pues me sorprendió porque tampoco es lo más habitual, pero también es sorpresivo que yo les pueda comentar en este mismo tenor que tengo pacientes que tienen 38 años de edad y el comentario que hacen ellos cuando me dicen, no, doctor, es que pues, dice, es que ya estoy grande. Pues, yo así me quedo, pues, tiene 38 años de edad. Y él dice, es que estoy grande, pues es que no tengo 19. O sea, ¿dónde está lo que cada quien ve en base a su propio escenario, no? Entonces, en este tipo de situación yo respondería, hay que individualizarlo, pero un hombre de 80 años que ha sido un hombre saludable y que viene a consulta y que te dice, oiga, pues quiero tener una vida sexual. Ponte el caldo, no, mona. Ajá, sería mi respuesta en ese sentido. Hola, buenos días. Adelante, doctor Gustavo. Sí, mire, hay pacientes que tenemos aquí en la consulta, le estoy hablando de Tasco Guerrero. Me han preguntado pacientes a dónde pueden acudir cuando hay trastornos de erección o les da miedo recurrir a los medicamentos que acabo de mencionar, porque algunos de ellos son hipertensos o son diabéticos. Entonces, por experiencia con unos familiares hace años, yo me enteré de ellos que en la Ciudad de México, en Reforma, existe la Medical Boston Group. Me dicen ellos que es muy caro, muy, muy caro, y se desaniman. Los paquetes que usted maneja, comparado con Medical Boston Group, son más económicos, así por decirlo, para en algún momento dado alguno que tenga la posibilidad de ir hasta allá a visitarlo, pudiera ofertarse, porque ese es un tema muy complicado de manejar con pacientes a nivel institucional. Hay algunos que sí tienen el recurso, pero no saben a dónde acudir. Y en lo personal, no he sabido de algunas clínicas en este tipo de problemas de erección. Tengo 2 pacientes jóvenes de 40 años que tienen ese problema. Y realmente, pues, decirle váyase para allá es difícil porque son trabajadores y el recurso no lo tienen disponible. Entonces, ir hasta allá y, en este caso, ir hasta Vallarta y ver si el costo-beneficio para ellos va a ser mejor que ir a la Ciudad de México. No sé si tenga alguna costo en precios o algún paquete más económico para ellos. Qué bueno que tocaste el tema desde esa perspectiva y lo voy a plantear con mucha responsabilidad y yo creo que con mucha ecuanimidad. Boston Medical Group es una institución en la que ellos, como tú lo dijiste, deja tu local, voy a manejarlo desde la perspectiva de qué es lo que ellos ofrecen.
Boston Medical Group, ellos lo que ofrecen son aplicación de inyecciones en el pene, pero ellos lo ofrecen desde el primer momento, ¿no? O sea, ahora el asunto es que su mercado o su forma de trabajar es enfocarse directamente a eso. ¿Por qué? Porque al aplicar estas sustancias en el pene y hacer un secuestro de sangre y generar que haya erecciones, es muy en el momento como muy aceptado de, tuve una erección. El problema es que yo he visto que no discriminan realmente o no individualizan a los pacientes, ¿no? No es personalizado. O sea, a todos les ofrecen un vial que es bastante caro, pero les sirve para muchas aplicaciones, pero se los ofrecen a los pacientes que tienen disfunción eréctil, se los ofrecen a los pacientes que tienen eyaculación precoz. Y estamos hablando de que yo tuve un paciente que tenía 25 años de edad y ya se había inyectado como 200 veces el medicamento, y eso le provocó una deformidad en el pene que después sus erecciones eran completamente chocas como un gancho. O sea, ahí es a donde yo voy. Y les digo, no es mi intención en esta plática satanizar el trabajo de otras instituciones o grupos, pero no hacemos el mismo trabajo. Mi trabajo realmente no es ser una clínica de disfunción eréctil. Mi clínica, yo hago cirugías de próstata, hago cirugías de piedras en los riñones, hago cirugías y vemos aspectos de la sexualidad. ¿Por qué? Porque la urología, para que me entiendan, nosotros tenemos 3 grandes grupos de pacientes. 30% de pacientes son relacionados con la cuestión de infecciones de transmisión sexual y problemas de la erección. Otros 30% son pacientes que tienen problemas con la próstata, cáncer y lo que sea. Y otro 30% son pacientes que tienen problemas de piedras en los riñones y todo este tipo de situaciones. O sea, esos son nuestros 3 rubros más importantes como urólogos. Pero no soy una empresa que se dedique expresamente a esto. Ellos sí lo son. Y es una solución más o menos mágica. No quiero, te digo, decir que no sea útil, porque yo he pensado, ¿no? Si un señor de 70 y tantos años de edad quiere tener erecciones y la única opción que hay es que le apliquen la inyección de esto por el resto de años que le queden de vida y va a estar contento con eso, pues que lo haga, ¿no? Pero a mí no me gusta que sea como muy indiscriminado el asunto y ofrecerlo como una solución para todos los aspectos de sexualidad. Entonces, ahora voy a insistir y te lo puedo plantear de esta perspectiva. Se pueden manejar pacientes en TASCO sin tener que mandarlos con grandes especialistas en estos aspectos, haciendo conciencia a los pacientes de que son productos los que se están ofreciendo, que tienen una buena penetración, que no son peligrosos, pero eso también la gente tiene que irlo aprendiendo a través de este tipo de comentarios, es decir, bueno, son medicamentos seguros. Si hacemos una evaluación de cómo está la glucosa, los parámetros, este paciente es candidato a usarlos y puede irle bien, ¿sí? No tendríamos que exportarlos a otras instituciones sumamente extraordinarias para que puedan tener el manejo. Incluso hoy podemos ver que estos pacientes que son trabajadores que no tienen muchos recursos, tienen a la mano el sildenafil, que es de genérico y que lo pueden utilizar, ¿no? Obviamente, sí, el comentario es hacerlo con una supervisión de ver cómo andan sus niveles de esto o lo otro, para que no vayan ellos a cometer alguna cuestión de automedicación y que les pueda repercutir en un mal estado de salud. Y que no lo hagan consumiendo drogas, que no lo hagan consumiendo alcohol o cosas por el estilo, que modifiquen su estilo de vida. Yo creo que ahí podrías tener tú una zona de impacto en la que podrías decir, bueno, pues viéndolo desde esa perspectiva, voy a hacer un protocolo en el que voy a hacer unos estudios, ver cómo está el estado de salud y vamos a empezar a trabajar con nuestros pacientes con responsabilidad y vigilándolos para ver que les vaya bien. ¿Sí? Doctor, Ok, doctor. Muchas gracias. doctor, pero por ejemplo el sildenafil ha resultado un arma de 2 filos. Lo han abierto tanto en el comercio que, por ejemplo, el paciente satisface, digamos, la necesidad de esa disfunción, que después él ya no tiene un control a través del médico, sino que se lo aplica de forma directa o autónoma, ¿no? Independientemente de
sus factores de riesgo y todo lo demás. Yo tengo 2 pacientes que tenían ese problema y se mandó, por ejemplo, a urología y estaban medicados. Entonces se sintieron ellos bien, satisfacieron las necesidades que ellos en ese momento tenían y después se lo aplicaron solo y uno tiene infarto cerebral y el otro tiene un infarto cardíaco. Habría que entender, y bueno, qué bueno que me lo comenta, habría que entender qué otras circunstancias acompañaron a esa automedicación, si utilizaban otro tipo de sustancias, porque por sí solos los medicamentos, aun cuando ellos los utilizaran responsablemente, no tendrían por qué haberlos llevado a ese estado de salud, o no es algo que esté claramente descrito como va a pasar, que aquel que no vaya a consulta y que eso le dé un infarto cerebral. O sea, el punto es, sí, obviamente, nosotros, yo le puedo decir, pues, tengo muchos pacientes que yo los he tratado y regresan 5 años después y me dicen, no, doctor, es que lo que me dio yo me lo he tomado de vez en cuando y sigo, ok. No tiene que venir cada vez conmigo para que yo le dé una pastilla con algo que le ha generado un buen resultado, ¿no? Pero sí habría que ver y personalizar el asunto. A ese paciente que se automedicó, ¿qué más estaba haciendo para que esta condición le fuera a repercutir de una manera negativa? Esa sería mi opinión. Gracias, doctor. Hay ¿Puedo hacer unas otra pregunta? preguntas en el... Perdón, muchas gracias. ¿Puedo hacer otra hay- pregunta? Sí, doctor Gustavo, adelante. En cuanto al uso de la testosterona, ¿hay alguna contraindicación cuando hay problemas de hipertrofia de próstata que sea grado 1? Ok. Esa es una muy buena pregunta. Fíjate que la testosterona es un medicamento que en el paciente que la requiere le genera un muy buen beneficio. Pero por eso también cuando les puse lo del paquete, algo que hacemos, dice antígeno prostático y luego bajo testosterona. Hacemos los 2 análisis. Más que pensar en una cuestión de crecimiento prostático per se, a mí me interesa que un paciente que le voy a poner testosterona no tenga niveles elevados de antígeno prostático. ¿Por qué? Porque la testosterona por sí misma, si yo se la aplico, no le va a crear un cáncer al paciente. Pero si un paciente tiene antígeno prostático elevado, por lo tanto, puede ser que tenga un foco de cáncer chiquito y yo le meto testosterona, estoy estimulando el crecimiento de ese tumor y entonces estoy generando algo contra el paciente. Pero si el paciente, sus niveles de antígeno prostático son normales, me da la tranquilidad de aplicarle el medicamento sin sentir que voy a estimular eso, aunque sí hay crecimiento de la próstata estimulado a través de testosterona. Entonces, el paciente pudiera experimentar que los síntomas urinarios pudieran incrementarse. No es lo más común, pero sí está previsto. Muchas gracias. Doctor, hay unas preguntas en el chat. Dice que con respecto a la disfunción eréctil en pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, ¿qué tan bueno es el uso de la paroxetina? Ok. Ojo, la paroxetina no está definido como un medicamento para la disfunción eréctil. Nosotros lo utilizamos para la eyaculación precoz, ¿sí? Que es otra disfunción sexual, ¿sí? Porque esa disfunción sexual es el no poder tener el tiempo suficiente durante la relación sexual y eyacular prematuramente. Más o menos se calcula que menos de 5 minutos sería un estándar para caer en esa categoría. Aunque regreso, si una pareja está contenta con 3 minutos teniendo relaciones sexuales y no les crea problema, pues todo está bien. Pero es más o menos para tener una referencia en cuanto a lo cronológico. Pero la paroxetina, que es un antidepresivo, se le han determinado propiedades para mejorar el tiempo de eyaculación porque relaja al paciente, además de que la sinapsis de las neuronas hace que se inhiba la recaptura de serotonina y eso hace que tenga una prolongación en el tiempo de lo que sería la hormona del placer o lo que sea, y por eso genera que se prolongue un poquito el tiempo de la erección antes de eyacular, pero no está diseñada para pacientes con disfunción eréctil. A veces
utilizamos paroxetina y alguna alternativa como tadalafil, sildenafil en pacientes en los que queremos mejorar la erección y que queremos mejorar el tiempo. Pero ojo, hay mucha confusión porque hay quienes utilizan para eyaculación precoz sildenafil, tadalafil y eso, y la verdad es que eso no les va a ayudar con el tiempo, les va a ayudar con la firmeza, ¿sí? Básicamente. Claro. Y hay otra pregunta, dice que en pacientes con tratamiento para obesidad, si estos llegan a presentar disfunción eréctil, ¿es posible utilizar el sildenafil? Sí, de hecho, pues, mira, los diabéticos, los pacientes obesos con trigliceridemia, con colesterol elevado, son muchos de los pacientes que están buscando estas alternativas porque son parte de lo que les está haciendo falta. Entonces sí, son pacientes que son candidatos. Yo sí insisto mucho y por eso puse varias veces todos los parámetros que nosotros pedimos, porque son parámetros que ustedes pueden acceder en los laboratorios de cualquier parte del país para decir, bueno, pues que me hagan estos estudios y con eso me baso, veo cómo ando. Yo hay veces que hay pacientes que llegan y me dicen, no, doctor, es que no tengo erección, no sé qué, de 40 años de edad. Y les hacemos sus estudios y resulta que tenían 320 de glucosa, 450 de triglicéridos. Obviamente no son pacientes a los que yo inmediatamente les voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar para la disfunción eréctil porque yo soy urólogo y yo, no. A esos pacientes yo los hago entrar en conciencia y decirles, tú ni siquiera sabías que eras diabético, ni siquiera sabías que tenías triglicéridos elevados. Y además estás bien gordito. Tienes que ir al nutriólogo o hacer una dieta, tienes que tomar tu medicamento para la rosuvastatina para bajarte triglicéridos, tienes que tomar tu medicamento para la diabetes. Dentro de un mes o 2 meses vamos a ver cómo están tus niveles. Son pacientes que regresan con sus niveles, que se disciplinan, que le echan ganas, y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, a veces ni siquiera necesitan que le demos el apoyo con el medicamento para la erección. ¿Por qué? Porque cambiaron su estilo de vida, mejoraron sus parámetros, entraron en disciplina, y eso mismo lo llevó en otro carril. No se trata de vender productos para la disfunción eréctil, se trata de individualizar los casos, ver quiénes sí lo requieren, y a los que entre menos requieran puedan estar mejor, eso te va a traer más pacientes a tu conducta. Exacto. Doctor, entonces en este sentido, nosotros como médicos familiares, pues nuestra población, el mayor porcentaje de nuestra población que atendemos, pues son pacientes diabéticos e hipertensos. Yo creo que fácilmente entre 70-80% de la población que estamos viendo es por ese padecimiento. ¿Qué porcentaje de éxito en este tipo de pacientes el iniciar algún tipo de estos medicamentos que ya mencionó tienen estos pacientes? Sabemos que es importante obviamente el control, pero si en un momento dado, y bueno, conociendo pues cómo son los diabéticos e hipertensos de difíciles para controlar y llegar a metas de control, si en un momento dado diéramos pie a iniciar un tipo de tratamiento, ¿qué porcentaje de éxito podrían llegar a tener estos pacientes con el uso de estos medicamentos? Yo diría que si se hace un buen binomio de trabajo, puedes tener pacientes con más del 80%. Y vas a tener fracasos en los pacientes en los que pues, siguen comiendo sus chicharrones, papas y refresco. Pero sí, va a haber un gran grupo de pacientes, porque además les puedes dar un estímulo a través de esto, porque les vas a decir, es que esto te va a ayudar a mejorar otras cosas que no habías visto. Yo ya nada más, porque los diabéticos, ustedes seguramente lo han escuchado, dicen, es que yo no siento nada. O sea, sí. El señor trae 300 de glucosa, pero yo me siento bien. Sí. Aquí es decirle, tu circulación de tus venas, de tus arterias está mala, no te llega sangre al pene. Tus nervios del pene no están bien. Así como te amputaron un dedo del pie, pues tu pene está en mismas condiciones, no le está llegando lo suficiente, por eso no tienes unas buenas erecciones. ¿Quieres que eso cambie? Vamos a trabajar para que te controles y te voy a dar algo que te ayude a llevar más sangrita ahí. Y muchos van a tener ese, como hasta, a lo mejor hasta como esa búsqueda de esa recompensa, ¿no?
Eso es. Insiste aquí la doctora Fabiola en relación al tratamiento o el manejo de la obesidad con medicamentos como el Masindol o Fentermina, y que si este tipo de medicamentos o la combinación de estos medicamentos junto con el sildenafil es conveniente utilizarlos. Bien, la fentermina, pues es un, se me fue el nombre. Ay, sí, lo ubico, es el que se llama Acción, El ¿no? grupo, sí, controlado, sí. Sí. Ahora, en este tipo de situaciones, yo creo que habría que tener más cautela en el uso de ellos. No hay nada hasta ahorita, porque sí hay pacientes que lo hacen estado usando en combinación, pero creo que serían grupos de mucho más cautela de manejo. ¿Sí? Ahí habría que individualizarlo y verlo en relación a eso. Sé que se ha combinado y no podría yo como decir, ahí sí, no se preocupen, vamos a darle por aquí sin problema, Sí. como si usaran otro tipo de medicamentos para lípidos o lo que sea. Pero habría que ser más cauteloso, tal vez. ¿Sí? Dosis Y en más pacientes, bajas. sí, claro. Y en pacientes con cáncer de próstata que están con tratamiento con bloqueadores androgénicos, ¿tendrá la misma respuesta con los vasodilatadores? El paciente, de hecho, hay estudios de pacientes con cáncer de próstata que se les ha dado precisamente después de prostatectomía radical y todo esto, porque de alguna manera se trata de estimular siempre lo que serían los flujos de arterias hacia el pene y tratar de mantener de alguna manera, porque una de las secuelas de una prostatectomía radical es la disfunción eréctil por la alteración nerviosa o el corte o al lastimar los nervios. Aún así, se ha propuesto como una muy buena alternativa. De hecho, inclusive la testosterona se ha dado en pacientes, estamos hablando ya de protocolos más de urología, en pacientes con lesiones prostatectomía radical, como para reestimularles el eje. Pero, pues ya sí son casos mucho más de aspecto de urología en el que hay que ser mucho más, ya más individualizado y más viendo la evolución del paciente y varias cosas. Claro, perfecto. Muy bien, doctor. Pues si ya no hay más preguntas por parte de nuestros asistentes. Sí, yo Sí, tengo un doctora Tini. comentario. Adelante. Doctor, hace 2 años aproximadamente, aquí en el hospital donde estamos nosotros, en el regional de Morelos, hicimos un estudio con respecto a disfunción eréctil, precisamente en pacientes diabéticos e hipertensos. Aquellos que tomaban hidroclorotiazida resultaron con mayor frecuencia que los que no tomaban. ¿Usted qué recomendación hace en ese respecto? Me preguntas si es mejor que lo combinen con hidroclorotiazida que con otros. No, el uso de la hidroclorotiazida hacía que hubiera mayor prevalencia, digamos, de disfunción de los que no tomaban hidroclorotiazida. Con la hidroclorotiazida presentaban mayor incidencia de disfunción eréctil. Ya te entendí, perdón. Ok. Pero los pacientes que tenían hidroclorotiazida, ¿los combinaron con medicamentos para mejorar la erección o no? No, por sí solos, por sí solos. O sea, aquí hicieron un estudio para ver qué medicamentos antihipertensivos podían producir disfunción eréctil. así es, así, y en pacientes con diabetes también. Okay. Y Uno de los requisitos era que no tuviera tratamiento todavía por urología. Claro. Ahora, pues está padre ese estudio porque nos da la oportunidad de entender qué medicamentos pueden ser los de segunda opción y mejor optar por medicamentos que no afecten tanto. En realidad yo iría de la mano de eso. Es un muy buen análisis en el sentido de que si se demuestra que la hidroclorotiazida afecta más la función eréctil, pues entonces hay que buscarle opciones que sean menos, que les afecten menos en ese sentido, porque hoy finalmente en el mercado existen, ¿no? A lo mejor si un paciente se puede controlar sin utilizar la hidroclorotiazida, pues va a ser mejor para él porque le va a afectar menos su vida sexual. Y sobre todo porque es el de primera elección. Claro, correcto. Entonces, ese tipo de estudios tienen mucha valía, porque son los estudios que nos dan fundamento para decir, ¿sabes qué? Hay que verlo como una segunda opción en vez de como una primera opción. Muy bien, doctor. Pues, Qué amable.
muchas gracias por su asistencia, por compartirnos sus conocimientos. Creo que nos ha dado una visión diferente para el manejo de lo que es la disfunción eréctil, pero sobre todo yo creo que al final quedarnos con la idea de que tenemos que abordar esa esfera psicológica de los pacientes, ¿no? De sus necesidades y de las circunstancias que está viviendo en ese momento. Nosotros como médicos de familia, pues tenemos que hacer esa indagación, ese interrogatorio, visualizar al paciente con pues todos esos aspectos, no solamente lo biológico, sino lo psicológico y social que está viviendo en ese momento para poder abordar este tipo de aspectos y no etiquetar o prejuzgar a nuestros pacientes. Siempre hay que tener mucha cautela en ese sentido, porque si bien dijo usted que habrá pacientes de 80 años o más que todavía deseen tener una vida sexual activa, ¿por qué limitarlos, no? ¿Por qué a través de nuestros pensamiento o nuestro juicio limitemos todas esas situaciones que, bueno, forman parte de nuestra naturaleza como seres humanos? Entonces, pues agradecemos mucho su participación. Esperemos que en otro momento volvamos otra vez a tener la fortuna de escucharlo y pues seguimos en contacto con usted. En breve le haremos llegar la constancia. Si no es que yo me voy a dar una vuelta a Puerto Vallarta para llevarle la misma. Gracias y mucho éxito a todos y a lo mejor mi transmisión final sería decir, este tema que es eminentemente urológico, creo que es algo que ustedes pueden abordar. Si lo hacen con responsabilidad, yo creo que no tienen ningún problema en manejar pacientes con disfunción eréctil en el primer nivel de salud. Los exhorto a que lo hagan. De Muchas manera gracias. responsable van a tener éxito. Claro que sí. Pues gracias por todo su apoyo y por compartir sus conocimientos. A todos les agradecemos su asistencia. También les recordamos que nuestra cuarta ponencia ya está en el chat del colegio, así que es grabada. Disfrútenlo, también está muy interesante. Y bueno, damos conclusión a esta sesión mensual y nos vemos el próximo mes de octubre. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias, doctor. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.